la manifestación en Casa Jalisco y el pésimo tratamiento por parte del gobierno del estado. Más allá de la primavera, un balance de los incendios en todo Jalisco. Además, López Obrador revierte la condonación de impuestos y justifica a las empresas del superdelegado. Iniciamos en controversia. El bosque de la primavera ha perdido más en los últimos 30 años que en sus 140,000 años de existencia. Su extensión actual es de 30,000 hectáreas protegidas, que están en constante riesgo de caer en manos de desarrolladores inmobiliarios y otros intereses. Solo en 2019, el bosque de la primavera lleva un total de 50 incendios. En 2011 perdió un total de 11,000 hectáreas. ¿Qué debería hacer el gobierno para prevenir y controlar los incendios que afectan a todo el estado y no solo a la primavera? Pues entramos en materia y nada menos hoy que vamos a platicar acerca de incendios, nuevamente un incendio más en el bosque de la primavera, en el área natural protegida, frente a lo que se conoce como el Technology Park, el paraje El 18, según le definen. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. Muy buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Julio Ríos. Buenas noches. Y en el otro extremo, De lugar? hay que preguntarles a Agustín del Castillo. No, nos gusta dialogar de frente. Aquí tiene que dialogar así. Pues aquí ya lo vemos de frente. Solicitó el cambio. Así. Nada más no es ya cierto. respétense, por favor. Siempre nos se ha hemos respetado. Sí, Eso ¿no? va a ser invariable. Podrá haber fuerza y vigor en las opiniones, pero respeto también. Bueno, después de esa disertación tan sentida, por favor, vamos entrando en materia. Los incendios en Jalisco. Bueno, en realidad yo estoy un poco sorprendido con la reacción de la opinión pública, pero no debería estarlo. Hay años en que se ha comportado mucho más destructivo el fuego, pero aquí la clave es que la primavera está mandando su humo a Guadalajara y toda la gente está consciente de repente. En el caso también de los incendios del sur de Jalisco, pues no había tenido un impacto tan fuerte en la zona del Nevado de Colima, San Gabriel, lo que es Zapotitlán, lo que es Zapotlán el Grande, lo que es Tuxpan, lo que es Tonila, todos esos municipios que rodean al Nevado, y obviamente está el expediente aguacatero ahí metido y sin duda en buena medida tiene algo que ver con el tema de los incendios. Lo cierto es que ciudades medias importantes y Guadalajara en particular como capital están bajo el fuego y esto ha generado una discusión que me parece que es muy sana. Ojalá y siempre el fuego de las temporadas nos diera a la ciudad, porque mientras la ciudad sea un actor político que reclame, que exija un cambio en el manejo de los bosques, va a ser una situación que va a obligar a los políticos a tomar otro tipo de decisiones. Me parece que todavía no tenemos los datos completos porque además nos damos cuenta que en el caso, por ejemplo, de los incendios del sur de Jalisco, no se han todavía evaluado los incendios más grandes. Si tú revisas la última estadística, según la estadística oficial, en el sur de Jalisco no ha habido más allá de 1,000 hectáreas quemadas, lo cual es delirante porque ya hay un cálculo previo de 12,000 hectáreas para estos incendios fuertes del Nevado de Colima. Vamos a tener que esperar a que se terminen esas evaluaciones y bueno, todavía nos queda casi un mes de fuego, pero lo cierto es que todavía no podemos saber si va a ser peor que el año pasado. Creo que está más o menos igual. Creo que no va a ser tan malo como el antepasado, pero insisto, la nota política importante y que les da relevancia y que creo que es muy bueno, es que Guadalajara está respirando aire contaminado de los incendios y esto ha convertido el fuego en un actor político. David. Bueno, coincido en la lectura política, me parece que ya lo habíamos aquí discutido en ocasiones anteriores, y en efecto, cuando se prenden los parques, las áreas naturales protegidas cercanas a los centros urbanos, es cuando se visibilizan los incendios y es cuando hay mejores reacciones de parte de las autoridades. En el caso particular de la primavera, me parece que en estos últimos incendios la reacción de los gobiernos municipales y estatales ha sido bastante buena. Han controlado los incendios en cuestión de horas o escasos días, no como antes que duraban pues hasta una semana. Y en ese sentido, pues qué bueno que se politice el fuego, que se hagan visibles los incendios, pero a mí siempre me queda la sensación de que a pesar de que muchas autoridades minimizan el efecto del fuego, de los incendios, y dicen que en realidad solamente se quemaron matorrales, hojarasca y demás, y que el fuego incluso hasta es bueno para los bosques, tantos incendios en las mismas zonas cada año, al final del día terminan debilitando muchas de las zonas. Entonces aquí tenemos que volver a discutir como sociedad
planteamiento de fondo de qué vamos a hacer con los bosques, sobre todo con las áreas naturales cercanas a la ciudad, que son las que cuando se incendian hacen de la calidad del aire una cuestión de salud pública, y también ver cómo tratamos los incendios de otras regiones del estado, donde en efecto no es descuido, no es accidente, sino muchos de ellos provocados o simplemente fuegos mal administrados, donde justamente la frontera agrícola todos los años gana, nunca pierde. Y revisar cuáles son las estrategias de reforestación. Creo que al final del día el recorte que se hizo al presupuesto de CONAFOR, de la Comisión Nacional Forestal, aunque muchos enterados dicen que no necesariamente fue un determinante en los incendios de este año, porque todavía no se dejaron de contratar tantos brigadistas, voluntarios, apagafuegos y demás como posiblemente suceda en próximos años. Sí creo que es una llamada de atención muy fuerte para revisar cuál es el presupuesto y cuál es la atención pública a estos temas, porque no solamente se le recortó a CONAFOR, también lo decíamos la vez pasada acá, se recortó presupuesto a la Semarnat y a muchas agencias del gobierno del Estado mexicano encargadas de la biodiversidad, de la investigación y demás. Entonces yo sí creo que es claro que para esta administración federal el medio ambiente y la ecología no es una prioridad, y por tanto creo que es un nicho de oportunidad para gobiernos estatales y municipales entrar ahí donde el gobierno federal está saliendo y cuidar sus bosques y plantearlos como un tema productivo, donde se paguen por servicios ambientales, donde se busquen alternativas productivas para los propietarios, campesinos, pobladores cercanos y demás, y digamos aprovechar para plantear una auténtica política integral de desarrollo sustentable. En lo personal me llama la atención que el mismísimo Agustín no reconozca que posiblemente la sociedad ya está más consciente hoy en día y por eso la atención que nos llama. No, sí lo reconozco, incendios, pero Yo bueno, no creo que sea más conciencia. conciencia. Lo que pasa es que tal vez se combinaron otras cosas también. El tema de el impacto que está teniendo el desarrollo urbano desordenado en la zona metropolitana de Guadalajara hace que la contaminación y los niveles de dispersión de los contaminantes sean menores. Eso hace también que estemos sometidos a temperaturas más altas, a mayor concentración de partículas y a otro tipo de contaminantes. Y a esto le sumamos el caos que hay en el tema vial actualmente por los frentes de obra, por el tema de la línea 3 de tren ligero, que sigue siendo más un obstáculo en la zona metropolitana. Bueno, pues pasamos más tiempo en traslados y nos damos más cuenta de la mala calidad del aire que estamos respirando en la calle. Seguramente estas combinaciones son las que hacen que tengamos más conciencia del impacto que están teniendo los incendios en nuestra vida cotidiana, y como menciona Agustín, el hecho de que el calor venga, no nada más este tema que nos sorprendió seguramente a muchos en dos de los incendios, que nuestras casas estaban llenas del tizne, es decir, venía directo hacia la zona metropolitana, sino también la temperatura, el calor que se eleva y que tiene que ver con la dirección de los vientos hacia la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, otra parte que también fue muy importante en el impacto que ha causado es el hecho de que algunos de estos incendios se hayan registrado muy cercanos a la zona de amortiguamiento, en donde ya hay desarrollo urbano, el hecho de ver viviendas o jardines que ya formaron parte de este incendio y que nos dejaron quizá con mayor claridad lo que hemos estado haciendo al ir invadiendo poco a poco el espacio que tendría que haber servido de distancia entre la zona metropolitana y el bosque. Es decir, puede ser que no estemos hablando todavía propiamente del bosque, o que el desarrollo al interior del bosque no sea tan denso como para ponerlo tan en riesgo, pero el hecho de que ya la zona de amortiguamiento prácticamente esté desarrollada, pues hace que quizá estas imágenes nos impacten más y nos demos cuenta más de que pues no es tan lindo despertar, como lo habíamos dicho la semana pasada, y abrir la ventana y ver el bosque, porque también lo que tienes es el riesgo de abrir la ventana y estar ahí en pleno incendio, ¿no? Así es. Julio. Bueno, pues poco se puede opinar cuando no se es experto en la materia forestal. Ya habló muy bien Agustín, y creo que
sí coincido en que pues este año no ha sido tan letal como muchos creyeran. Ha sido espectacular, digámoslo así, porque vemos estas partículas en el cielo metropolitano. Pero si nos vamos a las cifras, por ejemplo, en cuanto a incendios no solo de la primavera, sino de Jalisco, en el 2017 fue peor incluso porque hubo 479 incendios. En el 2018 le sigue pues ya con 376 y 200, en este año apenas van 256. Sin embargo, es la superficie afectada, sí, que en eso sí se ha aumentado. Incluso de acuerdo a lo que dice la CEMADET o el OPD del Bosque de la Primavera ha dicho que hubo un 30% más. Bueno, hablas del Bosque de la Primavera, en todo el estado en el Bosque de la Primavera, en el Bosque de la Primavera sí ha habido una afectación. Entonces eso es lo que ha generado esta reacción que, coincido, es positivo y ojalá que esto sirva para que pues ya se ponga en la mesa lo que comentaban ayer los expertos, que es la actualización de este plan de manejo del Bosque de la Primavera, que pues ya está obsoleto a 20 años de su creación, evidentemente, y porque las circunstancias han cambiado, ahora está apretujado el bosque entre todos estos desarrollos inmobiliarios que sin duda han dificultado lo de la famosa zona de amortiguamiento, y sí creo que se tiene que poner especial atención en lo que pasa dentro del bosque en cuanto a los propietarios, que es donde hay una telaraña de intereses ejidales, también hay alguna propiedad pública, etcétera, pero ahí hay que poner especial atención a ese ordenamiento, y ahí más bien preguntaría a Agustín, que es quien sabe, se hablaba incluso de tener incentivos económicos a estos propietarios, que no sé realmente si funcione o no en otros, aquí, porque en otros países hay otra cultura, pero aquí no sé si eso se pudiera pervertir o funcionar. Tenemos que construir un sistema en el cual los incentivos funcionen acondicionados a la conservación. El gran problema de la primavera, si hablamos del interior de la Primavera, pues hay más de 800 propietarios registrados. La última vez que yo vi debe haber más, porque de repente la respuesta que hay ante la presión, o más bien ante el mandamiento de protección, la respuesta de los propietarios suele ser: vendo, subdivido, meto más personas, genero más, una masa crítica mayor contra los actos de conservación. Porque quieren sacarle algo. Claro, a mí me parece que tendríamos que generar para el interior del bosque, los 30,000 hectáreas, necesitaríamos generar una política de incentivos muy fuerte, pagando servicios ambientales. Tendríamos que comprarle el terreno al que quiera venderlo, porque no te sirve de nada tener a fuerzas a alguien. Si alguien no quiere el terreno dentro del bosque porque no cree en la conservación, que lo venda. Pero económicamente es inviable, es muy caro pretender. No es inviable, fíjate. Si no se comprara. No tiene valor especulativo, porque es un área natural protegida. ¿Sabes a para conserva, no para serían más caras las famosas expropiaciones del área de amortiguamiento. El metro cuadrado para 700 hectáreas que adquirió de Agua Brava a 6 pesos. ¿A cómo valía en ese entonces en Bugambilias el metro cuadrado? ¿Qué te gusta? 3,000, 4,000 pesos. Ahorita andan en 10,000. Ponle que ande en 12 pesos el terreno, metro cuadrado dentro del bosque. El bosque no tiene valor especulativo, no van a poder desarrollarlo. Entonces debe aprovechar el gobierno para abrir las posibilidades y decirle: yo hice un cálculo, si se compran las 24,000 hectáreas que no son públicas del bosque, el gobierno tendría que invertir alrededor de 1,600 millones de pesos. Es asequible, pero no necesitas comprarlas. Una tercera parte de la maquinaria. No, porque no tiene un valor especulativo. El que compra no puede desarrollarlo. Claro. Entonces, ¿de qué sirve que compres un bosque tan caro? Pues bueno, el día que valoremos tanto el bosque como el fraccionamiento, es posible que valga tan caro, pero eso no es ahorita. Ahora, la cosa es ver quién sí quiere vender sus Te aseguro predios. que muchos quieren vender. No tendrán en sede a la ¿Qué debería veladora hacer el esperando? gobierno? Tenemos 4,000 hectáreas en zonas núcleo, que no se llaman así en el caso de la zonificación de la primavera. Las zonas donde se guarda la mayor diversidad biológica y los procesos más frágiles. Esas 4,000 hectáreas deberíamos comprarlas como sociedad, garantizar. Son 4,000 de 30,000. Se pueden comprar.
Hasta cooperacha. Quien no quiera comprar, quien no pero... quiera vender, es porque está comprometido y los otros instrumentos que le vas a ofrecer los va a aceptar. Tú le vas a ofrecer algo muy agresivo en servicios ambientales que los ciudadanos tenemos que pagar y sobre todo las grandes empresas, los usuarios del agua grandes. Me parece que tendríamos que entender también como una situación de escalonar. No es lo mismo un ciudadano que abre su llave y toma el agua para sus usos domésticos que una refresquera, una cervecera que tenemos aquí. Si sabemos escalonar bien, claro, económicamente, creo que sí podemos generar algo muy positivo. Vamos a algunos de los comentarios que ustedes amablemente nos hacen llegar a través de las redes sociales, respondiendo así y atendiendo la pregunta que le plantea Canal 44 y en controversia. ¿Qué debería hacer el gobierno para prevenir y controlar los incendios que afectan a todo el estado y no solo a la primavera? Y sus respuestas, de nueva cuenta, muchas gracias. Quien se firma como Tecrec México dice: una licitación pública y abierta para que se presenten proyectos integrales de prevención y control de incendios. Y esto se debe realizar lo antes posible, porque al iniciar el temporal de lluvias, a todo el mundo se le olvida que tenemos un grave problema ambiental y cíclico. Gracias por su comentario. También gracias a Consulta Noticias. Dice: 1, eliminar tanto jefe inútil. 2, bajarse los sueldos abusivos. 3, reducir sus gastos de publicidad de campaña anticipada. 4, basificar con sueldo digno a cientos de guardabosques en todo Jalisco. La publicidad es muy importante porque se trata de prevenir. Necesitas tener más bien una campaña más agresiva en medios. Se refiere a la otra. A la publicidad gubernamental. No, bueno, para sacar el dinero. Pero digo, si algo necesita la consolidación de la cultura ambiental, entre otras cosas, es campañas más agresivas que realmente le lleguen a la gente. Contratar buenos creativos para que se hagan cosas que la gente entienda por qué es vital que la bachicha de cigarros no la tira ahí en la carretera. Buena observación. ¿Por qué no debe buenos creativos? Ya dijiste que... Porque mucha indignación, pero siguen entrando con el carbón y el asador al bosque, ahora, ¿no? Fíjate, entonces, pues, nomás quedan redes. Estábamos hablando del interior del bosque. El problema verdadero de la primavera, de 80% de la primavera, no está dentro, está afuera, es el perímetro. Y el perímetro es bosque, la primavera también. Nomás que, como hemos dicho otras veces, 10,000 hectáreas quedaron fuera y son el lugar donde sí vale muchísimo ese terreno y ahí sí es complicado que hagas una compra. Ahí sí sería carísimo. Ahí tienes que generar otro tipo de política. ¿Sabes cuál? El decreto de restauración ambiental que se hizo en el Tajo, que le toca a Enrique Alfaro defender, es vital porque se prohíbe urbanizaciones por temas de riesgo y temas de restauración ambiental. Si queremos realmente rescatar todo el bosque e impedir que haya esa presión hacia adentro, hay que rescatar la zona de amortiguamiento. Fue inevitable, terminamos hablando más del bosque de la primavera que el resto de Jalisco, que era el objetivo. Bueno, ahí hay que apuntar algo. Los incendios de Ciudad Guzmán tienen 12 días. Ahí sí siguen durando días los incendios. Si hay un tratamiento diferente. Imagínate. Ya son semanas. ¿No? Temas. Exactamente. Vamos a la pausa. Continuamos. Siguen las desapariciones en el estado. Calculan que son ya unas 8,000 y que solo en 4 meses más de 300 personas han sufrido privación ilegal de la libertad. Los últimos casos son los de Carla y Sandra Nayeli, ambas desaparecidas por el rumbo de la antigua central camionera. Sus familias decidieron manifestarse el viernes 17 de mayo en las puertas de Casa Jalisco. Pasaron las horas y no fueron atendidos. Un grupo de jóvenes entonces grafitearon la fachada y patearon la puerta. Funcionarios acumulan declaraciones insensibles, el anuncio de una investigación y sanciones a los causantes de los daños, la afirmación de la fiscal para desaparecidos de que ambas jóvenes frecuentaban bares y la negativa a compartirles videos clave. Los desaparecidos y la protesta en Casa Jalisco. ¿Qué falló o quién falló? ¿Qué falló o quién falló en torno a este asunto? Bueno, más bien, ¿cuántos errores se cometieron antes, durante y después? Inclusive podría ser la pregunta, porque aquí sí tendríamos que entrarle con todo en materia y diríamos, bueno, la verdad es que pareciera ni siquiera existe como antaño esta inteligencia para el manejo de asuntos del interior desde el gobierno del Estado. No sé si sea percepción personal, pero desde antes se deberían prever las cosas cuando ven que van las manifestaciones, ¿no? Se supone.
¿Pero qué te preocupa? ¿Que llegue la manifestación? A mí no me preocupa que llegue la manifestación, que no estén simplemente preparados para atenderles como es debido. ¿Te preocupa la puerta? No, a mí no me preocupa la puerta. A mí me parece que más que a ellos. Pero la desatención no es desafortunadamente que no los hayan recibido en Casa Jalisco, que hubiera sido un buen gesto que algún funcionario saliera a atender a las familias. La desatención se ha dado durante muchos años y se está dando además en esta administración, que ese es lo más delicado y lo que hay de fondo. Aun cuando el gobierno del estado ha dicho que admite la crisis grave que hay con el tema de las desapariciones y los problemas que existen para dar seguimiento a todas las carpetas de investigación que tendrían que estar abiertas, porque además ni siquiera hay todas las carpetas de investigación abiertas en cada uno de estos casos. El problema es que no es cierto, que no lo están haciendo, que solamente lo hacen en las declaraciones y que volvimos a caer en este juego de reunirse con las familias, en lo que las mismas familias han calificado en estas reuniones de café y galletas que no resuelven absolutamente nada. Se crean áreas especiales, se crean comisiones, se hacen foros de discusión, pero lo que tiene que cambiar no cambia, se mantiene igual, que es que la Fiscalía no está haciendo el trabajo que tendría que hacer. Hoy me parece que la recomendación que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos con respecto al manejo de ciencias forenses nos demuestra claramente, yo la verdad no sé ni cómo calificar esta actitud de las autoridades, que merecería incluso palabras altisonantes, no nada más de esta administración, sino lo que venía haciendo, de haber engañado a las familias con el tema de los exámenes de ADN. No se estaban haciendo exámenes, ya lo habían dicho las mamás que tenían experiencia, las mamás que consiguieron las pruebas financiadas por instituciones internacionales, en particular de Reino Unido, que lo que se habían dado cuenta es que les tomaban las muestras para las pruebas de ADN y no las hacían porque no había dinero, no hay presupuesto para pruebas de ADN. Y engañan a las familias diciéndoles que les estaban haciendo las pruebas, que es la prueba más importante para el cruce de datos. ¿Esto qué significa? Que no hay una base de datos. Entonces, todos estos cuerpos que se acumulan pueden ser, y hay grandes posibilidades, que sean los familiares y los hijos de todas estas personas que están buscando, pero no se puede saber. Hay casos más delicados, los cuerpos que ya fueron incinerados, los cuerpos que han sido depositados, que ya lo hablaba incluso el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal, los cuerpos que han sido depositados en fosas clandestinas, pero incluso las fosas comunes, que son fosas legales, que han sido usadas como fosas clandestinas por las autoridades para desaparecer cuerpos que han ido encontrando en las búsquedas o en algunas investigaciones. ¿Fosas clandestinas utilizadas por el gobierno? Fosas comunes utilizadas como fosas clandestinas, porque las están usando para desaparecer cuerpos. Igual, exactamente, tendrías que abrir todas las fosas comunes para saber quiénes están ahí depositados, porque hay cuerpos que no están identificados o que no se siguieron los procesos y las autoridades los han depositado en fosas comunes. O sea, la verdad es que la actitud de la autoridad me parece tan terrible como la de los mismos delincuentes. David. Sí, a mí me parece que en efecto el tema está completamente desbordado, es un tema dolorosísimo y a mí me sorprende dos cosas. Una es en efecto la falta de sensibilidad de todas las autoridades para acompañar a los familiares, más allá de una reunión de café y galletas. Me parece que el Estado, ante la dificultad de las instancias de investigación para dar resultados, la parte que tiene que ver con el acompañamiento, compensación, facilitación de distintos trámites de los parientes de los desaparecidos, me parece que tendría que tener mucha mayor prioridad, atención y recursos. Muchos nos preguntamos por qué el día de Casa Jalisco no estaba, por ejemplo, el recientemente nombrado subsecretario de Derechos Humanos, que le tocaría estar en este tipo de cuestiones y no solamente al subsecretario de Gobierno o del Interior, que es un poco el que justamente históricamente ha manejado, administrado las marchas y protestas. No, tendría que ser alguien que reciba, que facilite, que abra el diálogo. Y lo otro es justamente lo que ya decía Sonia, de la incapacidad institucional de la Fiscalía y de todas las instancias de investigación y todas las agencias que tienen que ver con este tema, que no tienen recursos. Y yo pensaría que si se trata de uno de los temas más dolorosos de la administración y del país,
donde justamente se pueda hacer una diferencia para que el asunto no se desborde, para que no siga escalando, para que no siga siendo noticia, incluso hasta por razones de interés y instrumentalidad política, tendrían que darle mayor prioridad, y la prioridad se tiene que reflejar en el presupuesto, y el presupuesto tiene que permitirte hacer todas las diligencias, todos los trámites. Por ejemplo, perdón por redundar con el tema de la maquinaria, pero ¿tú no crees que era más importante disponer de todos los recursos que hagan falta para seguridad? Totalmente. No nada más para este tema, Todo, para todo lo de ahí, seguridad, todo ahí. que a la maquinaria. ¿No crees que le iría mejor a Jalisco si hubiera una gran apuesta de estos miles de millones de pesos para resolver el problema y la grave crisis de inseguridad? Es que asumieron que no lo iban a resolver y no quisieron pagar. O sea, es una cosa tremenda la incapacidad política. Yo no entiendo cómo aconsejan al gobernador, pero me queda claro, el reflejo de esta manifestación llevada a este extremo es la incapacidad para ver al ciudadano como un sujeto de derechos, porque le cierro la puerta, y obviamente que cuando estás desesperado, pues puede llegar a excesos. Esto refleja más la imposibilidad. Fue un exceso la forma en que se manifestaron. Cualquier desborde es un exceso, pero hay de excesos a excesos. Yo creo que esto debe preocuparle más al gobernador. A ver, espérame, ¿cómo que cuál? Esto marca la imposibilidad, la incapacidad política del gobernador y de su gente para no ver como un adversario, como un rival político las cosas que no le convienen. O sea, esto significa entonces que hay ciertos jaliscienses de segunda, los cuales ellos ven, me los están mandando los opositores, yo los veo como enemigos, como adversarios. O sea, es un análisis muy, muy mediocre de la realidad política, porque él gobierna para todos. Cerrarle la puerta a alguien, y más con un caso así de extremo, implica que pueden pasar estas cosas, pero esto, más que lo que sucedió, demuestra la imposibilidad de, teniendo todos los instrumentos y todas las herramientas para atender a esas personas y darles su lugar, y sobre todo que tienes que ir más allá del mea culpa y tienes que dar resultados, pero digo, si no eres capaz de recibir a un contingente bien, pues esto te va a estar pasando a cada rato, porque siempre los vas a ver como enemigos. Esto me parece muy preocupante porque indica que no son capaces de comunicarse con la población. No saben, no quieren o no pueden, Julio, independientemente de que ya también tienes algunas. Mira, has puesto en la mesa algo muy interesante. Para gobernar o cambiar la realidad, o al menos pues intentar hacerlo, se necesita primero obviamente la voluntad política, para reconocer el problema y para hacer acciones y para luego aplicar los correctivos. Segundo, pues el conocimiento técnico, porque la pura voluntad, ya hemos visto muchos casos que no sirve. Tercero, pues el recurso, como ya bien lo dijo Sonia, que debería de haberse derivado, poner toda la carne al asador en este asunto. Pero cuarto, en este tipo de temas tan sensibles como este de los feminicidios, el de los cuerpos forenses, esto de las desapariciones, se agrega la sensibilidad. Mucho se dice que hubo infiltrados, mucho se dice que siempre se dice eso, exactamente, que no lo podría descartar porque lo dicen algunos organismos ciudadanos que tienen prestigio, sí, claro, como CLADEM, entonces claro que le... Pero esto, supongamos que sí los hubo, los infiltrados, y que dicen que ya no salió ningún funcionario porque ya no había condiciones, porque ya estaban enardecidos. Estaban en una todo eso, del partido. Sí, todo eso se pudo haber evitado. Movimiento Ciudadano. O sea, si hubiera presión política. Si desde el inicio... No hay manejo político. Si desde el inicio, sabiendas que la manifestación iba a llegar, porque estuvo anunciada desde días antes, pues lo recibes. Si no puede el gobernador, bien dijo David, con otro funcionario que atienda el área, y hubieras desarticulado todo posible infiltrado, todo posible exaltación de ánimos. Lo que estas personas quieren es que se les escuche, y sobre todo, muy importante, que no queden mesas, que no queden promesas, sino que la fiscalía... Sí, no, porque patear el bote de nada sirve. Sí se tenía que haber procedido en la desde fiscalía antes, donde debe haber cambios, porque ahí pues no buscan a los... El tema se desbordó justamente porque nadie salió. Si algún funcionario de buen nivel hubiera salido con sensibilidad, con empatía, nos hubiéramos hablado de ese episodio, que en efecto a mí me pareció excesivo, pero muy comprensible, porque hay una desesperación por parte de los familiares de los desaparecidos brutal. Y desde luego algunas organizaciones dijeron que eran infiltrados. No sabemos, yo creo que sí fueron infiltrados justamente para manchar la protesta, vandalizar el tema, y que la reacción del gobierno fuera de reprimir o de condenar. Mediocre reducir todo un problema de vandalismo cuando estamos hablando del crimen más horrendo que está padeciendo las familias. Se logró el propósito de algunos de cambiar el punto de atención, el foco de la discusión a un tema de la puerta y de los vándalos. Suena mezquino decir voy a investigar el puerticidio cuando tienes una
carretada de homicidios y desaparecidos. Como autoridad estás obligado a ir a todas. O sea, no puedes decir que comunica de otro modo más empático. Tienes que saber comunicarlo, a mí no me hay parece tacto. que, no, eso sí me parece un exceso, la declaración del jefe de gabinete y del fiscal hablando de una investigación, que se pongan a trabajar ya y que se dejen. Exactamente. O sea, ¿por qué, por ejemplo, en el caso que llevó a esta protesta, lo primero que tendrían que haber hecho, sabían dónde estaban las chicas, haber pedido la lista de cámaras? No tuvieron la lista de cámaras hasta que los organismos de familias les dijeron que era una forma de revisar qué había pasado esos días. Fue entonces que empezaron a buscar. No puede ser que en cada caso las familias sean las que le tengan que estar diciendo a la autoridad cómo se sigue un protocolo de búsqueda, qué es lo que se tiene que pedir, cosas que tendrían que ser en automático. La sábana de llamadas, si no la consigue la familia y no hace las gestiones la familia, la fiscalía no hace ese trabajo. Ahora el tema de la geolocalización es una herramienta importantísima en la búsqueda de desaparición. No lo están haciendo. Me parece que esto es la chamba que se tendría que haber hecho antes, no tanto la de haber interceptado la manifestación. Eso puede pasar. Pero aparte el fondo es lo que las chicas se van a lugares. Exactamente, la fiscal, o sea, la falta de, por supuesto, por supuesto, por supuesto, no hay nada que justifique una desaparición, no hay nada que justifique un homicidio. Eres un ser libre. Exactamente. Es muy relativo, es un lugar adecuado, inadecuado, eso es muy Ahora, relativo. inadecuado, tú como ser libre vas y es tan punto. peligroso, o sea, inadecuado es salir de tu casa, inadecuado es estar adentro de tu casa, inadecuado es tener un carro, cualquier cosa es inadecuado porque los delitos están exactamente. Sí. Tener unos tenis a veces, salir a caminar, eso es inadecuado. ¿Por qué? Porque corres peligro. Por supuesto. Seguridad, y no quieren asumir el costo político y por eso lo quieren ver como una conspiración. Eso me parece pobrísimo, paupérrimo. Por eso que dice Agustín cuando usan la frase, aquí nadie está encima de la ley, es hipócrita. ¿Cómo que nadie está encima de la ley si estamos viendo todo lo que hacen? Si nadie está encima de la ley no puede haber desaparecidos y homicidios. Exactamente. O los homicidas tendrían que estar en la cárcel. Esa frase, ¿no? Claro. Vamos a los comentarios de ustedes. Muchas gracias por su participación en las redes sociales. La pregunta: los desaparecidos y las protestas en Casa Jalisco. Y la protesta en Casa Jalisco, ¿qué falló o quién falló? El Estado. Sonia, dice el Estado, ¿qué dicen ustedes? Beto Soltero. Exactamente. Dice, el gobierno no supo atender este problema y se les vino encima la desesperación y angustia de las familias que tienen desaparecido un miembro. Nunca desde hace muchos decenios hicieron algo por remediar esto. Y sí, tiene razón, esto es de muchos años atrás inclusive. Consulta Noticias dice, ni Lucas sabe. No sé a quién se refiere. Gracias, muy amable. María o Marta Rosa Padilla de Ríos dice, todas las autoridades han fallado, las mujeres no podemos andar con confianza, nos la han robado y lo peor es que el problema es sabido y sigue siendo tomado a la ligera. Muchas gracias por su comentario, Eduardo Pérez. Entiendo que la responsabilidad cae primordialmente en las autoridades, pero la cultura machista que lidera nuestro país nos hace culpables a todos por el crimen en Casa Jalisco y los relacionados con desaparecidos. Muchas gracias, Eduardo, también por su comentario. Gracias a todos ustedes por su participación. Bueno, pues tenemos 3 minutos para cerrar este tema, ¿sí? La contención de la violencia, digo, los seres humanos, ya lo hemos comentado también, no son ángeles ni santos. Requieres un Estado fuerte, pero el Estado está construido por varias instituciones. Mientras no tengamos esa construcción y consolidación de las estructuras desde el nivel local hasta el nivel federal, pues vamos a seguir viendo escapismo de las autoridades para enfrentar la responsabilidad de este problema. Y a mí me parece que en general la respuesta del Estado en todos sus órdenes de gobierno y en todas sus instituciones y agencias es muy lenta frente a la realidad. Lo que sucede con este caso, o sea, y además casi siempre busca deslindarse, no busca es evasiva de la realidad. Ahí y yo creo que frente al problema que tenemos como país, me parece que tendríamos que replantear prioridades en serio, y eso pasa primero por reasignar el presupuesto de una manera muy distinta. Claro, construir capacidades institucionales para investigar con rigurosidad, para, digamos, acompañar a las víctimas de manera, digamos, profesional, etcétera. Eso toma mucho tiempo. Por eso la tentación de gastarlo en obra pública visible, en cementos y varilla,
es mucho más atractiva para los gobiernos porque hay una idea cortoplacista de decir, yo qué sí y alcanzo a hacer. Y porque deja ganancia, porque lo otro no ganancia te deja política. ganancia. Y además porque se económica. reconoce de antemano que Sí, no van a poder con estos política, asuntos. por Política y económica, claro. Y en cambio, hacer obras de infraestructura, por ejemplo, hidráulica profunda, eso, ¿se acuerdan que era un tema en Jalisco? Los drenajes Ya no está en la hacen. discusión. Todos los créditos. Pues está todo- enterrado, ¿cómo vas a visitar y develar una placa? Claro, no, pero es que hace unos años se planteaba como prioridad el tema de las inundaciones y las obras hidráulicas para sanear la ciudad. Esa discusión ya no está tan presente y en cambio hay otras cosas Vas que a ver surgieron. que en un mes va a estar presente. Claro, hasta que no con, Las hasta inundaciones. con las inundaciones. Claro. Pero crear instituciones, Sí, construir breve. instituciones es una cosa de largo plazo y nadie quiere invertirlo porque lo que siembres tú no lo vas a poder cosechar. Nadie quiere O invertir en sea, el es largo una plazo. miseria política, eso es terrible. Sí, en todos los casos. Creo que la Guardia Nacional es Mezquindad. una de las pocas cosas de largo plazo. ¿Estés o no de acuerdo? Yo en lo personal no lo estoy. Pero la reorganización de la seguridad en el Estado mexicano sí va en serio en ese caso. Digo, vamos a ver cómo resulta, pero por lo menos aparentemente en serio, si hay vamos un bien. Quedaron cambio. las leyes secundarias, ya no alcanzamos a tocarlo. pero- ¿Las quejas y la recomendación de derechos humanos tendrán algún impacto? No creo. Me parece que no hay, o sea, menos que un ¿Qué día dijeron? se siente. Derechos humanos, ¿qué motivó la crisis del Instituto Jalisciense de Ciencias Ah, Forenses? ya. Y que estamos encaminados en lo que va de enero a la fecha, más de 400 cuerpos otra vez acumulados Ah, ahí vivir en el una situación instituto, similar. una situación muy similar a la de la crisis de los trailers. Vamos nosotros a la pausa, continuamos. Así como el presidente Andrés Manuel López Obrador un día condona deudas, al día siguiente firma un decreto para no hacerlo. Esta semana es de contrastes. De esa manera condonó a tabasqueños el millonario de euro. Se habla de 11,000 millones de pesos, pero con la advertencia de que de ahora en adelante tendrán que ir al día. Ahora Chiapas también reclama ese beneficio. En cambio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha otorgado un total de 52,016 contratos de realización de obra pública o prestación de servicios, de los cuales 75.7% se han dado a través de adjudicaciones directas. Luego aparece firman un decreto por el que el presidente de México ya no podrá condonar impuestos. En el sexenio anterior, el mandatario nacional hizo lo propio con 400,000 millones de pesos a 153,530 contribuyentes. ¿Es justo que el presidente asigne contratos de compra y obra de forma directa a empresas? Y se cruza dentro de esto también los señalamientos que ha habido por posible conflicto de interés, relacionándolo esto con las empresas de familiares y personajes cercanos al superdelegado en Jalisco, al doctor Carlos Lomelí. E inevitable es también abordar en este bloque lo que hoy fue noticia, la El Seguro Social. renuncia del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque dice, pues había mucha injerencia por parte de funcionarios de la Secretaría de Hacienda. A mí me parece que justamente el sector salud refleja las grandes contradicciones que estamos viviendo en distintos órdenes de gobierno, pero sobre todo en referencia al Ejecutivo Federal. Justamente el día de hoy renunció Germán Martínez Cáceres a la Dirección General del IMSS, argumentando o acusando básicamente que había un injerencismo de la Secretaría de Hacienda que estaba implicando recortes que hacían insostenible al Instituto Mexicano del Seguro Social, que estaban implicando recortes que estaban, digamos, afectando la provisión de servicios de salud. Y al mismo tiempo nos enteramos por un reporte muy importante de investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de una serie de contratos que se han adjudicado de manera directa a una serie de empresas vinculadas con el superdelegado de Jalisco, ya lo dijiste, José Ángel Carlos Lomelí, que le han asignado contratos directos en un contexto donde también el propio presidente ha vetado públicamente, sin mayores argumentos ni evidencia, a algunas farmacéuticas que en caso de que en efecto las saquen de las competencias, no las inviten a las licitaciones o simplemente no les adjudiquen contratos, le allanaría el camino para que las empresas de Carlos Lomelí puedan convertirse en las grandes beneficiarias del sexenio. Entonces, estamos frente a una serie de contradicciones y de temas donde en el fondo lo que yo veo es un enorme retroceso
de parte del gobierno federal en todo lo que tiene que ver con compras gubernamentales. Es decir, me parece que no basta con que el presidente diga que ahora sí ya se acabó la corrupción, que los que él invita o a los que a él le adjudica son honestos y que lo están haciendo de forma íntegra y digamos, correcta. No, para eso hay una normatividad, para eso hay presupuestos, para eso hay procesos, para que las compras se hagan de manera competitiva. Y eso tiene dos razones muy importantes, dos justificaciones muy importantes. Una es porque tiene que ser transparente y abierto al escrutinio público de todos los mexicanos, a través de distintas figuras como los testigos sociales, la apertura de datos, de información y demás. Y segundo, porque el hecho de que las compras se puedan hacer por la vía de concursos públicos, de licitaciones públicas, las hace más competitivas y por tanto el gobierno compra mejor, más barato, de mejor calidad, a los proveedores que tengan la capacidad de venderle al gobierno y no a los cercanos que tienen contactos en el gobierno. Esas dos razones, transparencia y competitividad, es lo que hace que las compras gubernamentales sean muy importantes, porque uno de los grandes compradores en este país que afecta a la economía, los mercados, las industrias, es el Estado, que compra de manera enorme algunos productos importantísimos como son nada menos las medicinas. Y volviendo al sector salud, las medicinas son un bien, un producto que no es elástico, dirían los economistas, es decir, no es sensible a la oferta y la demanda, porque los usuarios, los pacientes, los derechohabientes del seguro, muchos de ellos los tienen porque es gratis, pero otros no, y los tienen que pagar y están dispuestos a pagar muchísimo, porque no es un artículo del que uno pueda prescindir, sino son artículos de necesidad, de necesidades básicas, y no solo eso, sino de supervivencia. Entonces, el hecho de que haya desabastos, abusos, medicinas caducas, falsificadas, como se ha señalado a muchas de estas empresas de Carlos Lomelí, me parece que hace de la discusión del sector salud algo delicadísimo en este momento. Un rumor que se trató de difundir hoy desde Jalisco es que justo la salida del delegado del IMSS hasta tiene que ver con aspectos de grilla, que porque era quien trataba de grillar a Carlos Lomelí y al final, bueno, terminó yéndose, cuando en realidad el tema va más allá. Sí existe un grave desabasto generalizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social y hay quienes lo adjudican allá dentro del IMSS directamente al bloqueo que existe por parte de la Secretaría de Hacienda. Bueno, tan solo mencionar que Compranet lo tienen cerrado. Hay quienes estiman que en un mes de verdad no habrá insumos o se vivirá una situación como nunca, que sí será realmente grave esta situación y que por eso el mejor prefirió retirarse. Valdría recordar que también otro tema vendrá en este año, porque en octubre viene una revisión contractual con los empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social, insuficientes, por cierto, en la mayoría de las áreas. Julio. Pues sí, en esto del Seguro Social, cuando lees la carta de Germán Martínez, tiene cosas muy ciertas. Bueno, lástima que el personaje no tiene tanta credibilidad ya como varios de la Cuarta Transformación. Y la va a tener menos ahora que se fue. Como varios de la Cuarta Transformación, pero sí me parece ellos, que esta misiva refuerza algo que había comentado David Gómez Álvarez en este mismo programa, que este gobierno pues tiene medidas neoliberales, o sea, contrasta, ¿no? Porque menos Estado, se habla de estos recortes en el IMSS en detrimento de la atención a los ciudadanos, lo cual pues sí me parece preocupante. Y respecto a las asignaciones directas, pues obviamente nadie estamos de acuerdo en la discrecionalidad del uso de recursos, ya lo comentó muy bien David. Pasando pues al otro tema de los impuestos, pues bueno, creo que ahí sí, esto es de claroscuros y esto es un claro, ¿no? O sea, creo que sí hay que congratularnos también con la decisión de frenar esa infamia, ¿no? De la condonación de impuestos que inició en el sexenio de Fox, que continúa con Calderón y luego con Peña Nieto y que resultó en la pérdida para el Estado mexicano de alrededor de 400,000 millones de pesos. Incluso algunos otros como organismos como Fundar hablan de 600,000 millones de pesos. Con eso se habrían hecho casi 10 aeropuertos de Santa Lucía, o son
10, 12 veces el presupuesto de la UNAM, etcétera, ¿no? Podríamos hacer muchas devolvieron, además. Muchas cosas. Hay amparos tras amparos, aunque sí se ha difundido que ha habido desde empresarios muy famosos, bancos, aseguradoras, equipos de fútbol, deportistas, hasta actrices de telenovelas que fueron beneficiadas con estas condonaciones. O Exactamente. sea, habría que revisar tan bien positivo quiénes es que hasta Gustavo de Hoyos, que la mitad de esos 400,000, más o menos 150,000 millones, se les han condonado o devuelto a 200 personas morales y físicas. Que ya parecen Slim. Que son los grandes. Exactamente, los de Serville, siempre. Bimbo, o sea, porque hay 150,000 pequeños contribuyentes. Azteca, pero que son los que esos se llevan los montes más grandes. Es que habría que ver si necesitaremos más información. En el caso de los grandes yo no tengo la menor duda y te doy toda la razón a lo que dices, Julio. En el caso de los pequeños hay que ver por qué se hace y si tiene algún sentido como política pública. Porque se supone que esto se mueve mucho por el asunto de incentivar áreas de la economía, incentivar entonces empleo. Habría convocatorias y serían procesos abiertos. El asunto es que al ser completamente discrecionales, lo más seguro es que se tuvieron que hacer de esa forma. Por cercanías políticas, compadrazgos. Eso sería muy perverso, estoy de acuerdo. Así era. ¿Estás de acuerdo con la condonación entonces de los recibos de luz en Tabasco? Porque eso incentiva la economía. No, yo sí creo que hay una capa de la población, no nomás en Tabasco, por supuesto, todo el país, que necesita precios especiales porque vive en la pobreza. Se requiere controlar, como pasa con el CIAPA. Hay en Guadalajara probablemente unos 100,000 usuarios. ¿Pero estás de acuerdo con la medida de condonar los adeudos de? O sea, a priori no. Lo que sí creo es que tiene que haber una política social para el que no puede pagar el agua. O sea, por eso, caso por caso. O sea, aquí no puede ser por bloques. Por decreto, claro. Tiene que ser algo mucho más serio. Sí, no. Ahora, lo que sí veo en el caso de Seguro Social, y hablábamos hace 2 bloques del tema de los incendios, Andrés Manuel López Obrador está heredando un gobierno que desprotegió varias áreas. Ya arrastramos un problema de desabasto en medicinas, ya arrastrábamos recortes brutales en el área de medio ambiente. Por ejemplo, Andrés Manuel le dio la picotilla en realidad al tema ambiental, ya venía 45% de recorte con Peña Nieto, él le agregó 30% más. En el caso también de la medicina, obviamente se han quejado con justa razón los usuarios durante todo el gobierno de Peña Nieto de cómo no había medicinas. Pero ¿sabes qué? No solamente no está llegando el dinero para atender a los derechohabientes, que son una buena cantidad de millones, sino que no olvidemos, ya hay más personas que son derechohabientes, ya se abrió pero el habrá que ver IMSS. cuánto impactó todavía Muy esos poquito, cambios. Yo creo que todavía no se note, pero y además yo creo que el desabasto que hay no es tan diferente a cómo cerró el sexenio pasado. Lo que sí creo que puede ser peor porque no se está haciendo nada para que esto se modifique. Y no es solo el desabasto, es también recorte de personal. 2 áreas muy sensibles. Pero no había personal o sea, eso siempre ha estado colapsado. El IMSS está colapsado hace años, Agustín. Claro, pero puede lo ser que pasa peor. es que exactamente, sí, Por esa eso, parte o sea, sí, siempre se porque puede ser no se está cambiando las políticas, que creo que eso es lo que a final de cuentas se da cuenta, al final lo que nota Germán Martínez, que no estaban cambiando, que no va a ser una situación diferente y que vamos a tener un IMSS que ya de por sí venía cayendo y que por supuesto que va a ser peor. No, es que sí puede ser sí, claro, picota. por supuesto. O sea, si dice él en su carta que no se habían fluido recursos en 2019 para las cosas sustantivas del IMSS, pues entonces sí estamos hablando que de no que nos extrae, la porque velocidad además es hay un tremenda. gran desorden en cómo se está administrando el presupuesto. En general. Vamos a empezar a ver por una supuesto. seguramente en la primera auditoría federal que salga de la Auditoría Superior de la Federación, la mayor parte de irregularidades van a ser por su ejercicio. Ya lo verás. Ahora, yo no Bueno, quiero a ver, aquí hay que ver dejar nada de más un señalar... tema, Sí. En realidad la discusión que lleva a renunciar a Germán Martínez es más bien el tema de que están tratando de imponer delegados administrativos. Es decir, brincarse al Consejo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que conforman trabajadores, patrones y el propio gobierno, sí, para imponer a sus personajes. Si es con la intención por ejemplo, de evitar la corrupción, en Jalisco él llegó y puso un delegado. Exacto. Y le dijeron... ¿Quién lo puso? Aquí el delegado. El superdelegado puso un delegado. Y no pudo hacerlo, Claro. se lo quitaron se lo porque quitaron. le dijeron que tenía que quedarse, pues que ya fue ves un que sí puede procedimiento hacerlo. que no. Pues no. No, bueno, la No ha renuncia podido de hacerlo. Germán quizás vaya a allanar. Es que esa es la verdadera presión desde la Secretaría de Hacienda, que están tratando de imponer estos administradores
Sí. Que bueno, Y lo curioso desde es que, la ley no se puede ¿a quién porque se está este referirá consejo Germán técnico. con la injerencia de Hacienda? ¿Al secretario, al subsecretario? ¿A qué nivel o a qué personaje se estará refiriendo? Habla el nada más de exdirector? funcionarios. Políticas. No, bueno, y si habla de Hacienda, Digo, habla de porque- dinero, no nomás Claro. habla de imposición de delegados. Claro. O sea, hay un tema de dinero y yo no quiero dejar de señalarlo. Creo que estamos viendo crisis en muchas estructuras institucionales que estoy de acuerdo que ya venía, pero ahora tiene, para mí, un sentido muy claro. Fortalecer los programas del presidente de donación de recursos y esto Imponer obviamente su tiene que salir de ley, algún lado. además. Recordemos que él habló Eso y el desorden, que Agustín. bajando la Créeme que hay un corrupción, gran desorden. pero recordemos su discurso, quito la corrupción, 500,000 millones de pesos van a llegar. No hay 500,000 No, millones de eso pesos, es una falacia. además de que la corrupción no se va a acabar por decreto, ¿verdad? Claro. Oigan, lo del superdelegado, ¿no les merece algún comentario? ¿Es mera politiquería y grilla? No, No, claro que claro. me hace un comentario y lo conocemos desde hace muchos años. O sea, lo que me parecería sorprendente es que se sostengan personajes tan discutibles y si lo sostiene, entonces esto va a marcar claramente cómo es el presidente y cómo Claro, es la tendencia de para su muchos, presidencia. Esta era una prueba de fuego porque, a diferencia de cómo trató el tema del compadre del presidente que ganó el concurso, que Y ese sí lo había ganado ese sí lo había legalmente. ganado con una empresa competitiva y le pide que renuncie al contrato de papel para que no haya sospechas de favoritismo ni influyentismo. Y en este caso, que hay mucho más que son manchas adjudicaciones directas, no es adjudicaciones una licitación. directas, No participó. en una empresa Pero son en señalada Veracruz, incluso por no es en el gobierno federal. el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y sin embargo, el presidente sale a decir, no, ese es grilla y politiquería, no hay nada que revisar. Bueno, sí lo vamos a revisar, pero en realidad ya de antemano les digo que no vamos a encontrar nada. Y le da un espaldarazo. A mí me llama mucho la atención porque este puede empezar a ser uno de sus talones de Aquiles porque eventualmente se van a saber muchas más cosas de lo que ya de suyo se sabe, ¿no? El discurso se pone a la realidad. Claro. porque Julio. Es terrible. No, pues evidentemente sale fortalecido con esto. Muchos rumoraban su posible destitución. No, sale fortalecido ante el presidente, Y sale- ante la opinión pública. No, exacto, ante el ¿no? ante el Aunque presidente también nada el más. presidente luego es de reacciones tardías, ¿no? En muchas Además, cosas. aunque tampoco se descartaría todavía porque la lo- unidad de inteligencia Supongo que el costo financiera político anunció una que investigación, implicaría quizá tengan la cartita mantenerlo, guardada lo va a allí tener que para hablar. en el futuro, ¿no? Claro. Vamos a algunos de los comentarios de ustedes a través de las redes sociales. Bueno, en realidad en este bloque bastantes aristas para el análisis. Y si nos terminamos yendo con lo más reciente, con lo relacionado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿es justo que el presidente asigne contratos de compra y obra de forma directa a empresas? 70%, poco más del 70% lo mencionábamos ya. Consulta Noticias, muy participativos hoy. Dice, no es justo, pero sí necesario, ya que las ratas millonarias están al acecho de, dice textual, joder al presidente. No pensábamos Gracias. que tú lo habías dicho. Consulta Noticias. ¿Mandé? No lo aclares, no pensábamos que tú fueras. No, Que lo dice dijeras. textual. Exacto. Pues sí lo dice, ¿no? Así decía. Ahora fíjate, si este tema de eliminar pues estos privilegios fiscales devuelve 400,000 millones y era tan opaca la situación que no se justificaba, pues ahí tienes 400,000 millones que se iban por corrupción que le estaba pero ese es el buscando, ¿no? acumulado de 2 sexenios Ah, de bueno, condonación. son 2 sexenios. Es que otra vez, esas cifras alegres donde dice, es que si eliminamos la corrupción nos ahorramos 500,000 millones, si dejamos de condonar nos ahorramos 400,000, es una ficción, es una falacia, esos no existen. Hoy nos dice, Esos ya se no hay generan año con corrupción. año y poco a poco, Es mucho tiempo, y es mucho claro. tiempo y eso Y por eso está no hay el otro recursos. tema, que con el pretexto de la austeridad estás eliminando también personal calificado porque no le quieres pagar, porque es austeridad, entonces que se queden los comprometidos. Eso suena bonito, pero se necesita capacidad técnica en el gobierno. Eso es una cosa que Sobre creo que todo hay va a pasar un gran organismos costo. muy especializados, Claro. no sé, se me ocurre el Banco de Comercio Exterior, por ejemplo, que ahí que Pero ¿sabes qué van a unas hacer? limpias. Lo eliminamos y ya. Y no, son necesarios también El estos INEGI. organismos. ¿Sí? Nos vamos, el compañeros. INEGI mismo. Muchas gracias, terrible. muy Buenas amables. Buenas noches. Que estén bien, Buenas noches, pásala bien.